Caminar por las calles de La Habana hoy es sentir un silencio que pesa, un eco de promesas que se quedaron colgadas en los balcones derruidos de una isla que no aguanta más. En ese escenario, la figura de Silvio Rodríguez se levanta no como el poeta de la guitarra, sino como el hombre que prefirió la sombra del poder al sol de la libertad del pueblo. Muchos se preguntan cómo el mismo que cantaba a la era que estaba pariendo un corazón, terminó siendo el cronista oficial de una cúpula que solo ha parido escasez y exilio. Es doloroso ver cómo la coherencia se disuelve entre las cuerdas de una guitarra que ya no suena a pueblo, sino a protocolo de Estado. El cubano de a pie, el que hace la cola y el que no tiene corriente, ya no encuentra refugio en sus metáforas porque la realidad es demasiado cruda para adornarla con poesía. Silvio representa esa dualidad del artista que, teniendo la voz para denunciar, decidió usarla para justificar el inmovilismo de un sistema fallido. Su figura se ha vuelto un símbolo del pasado, una pieza de museo que se niega a reconocer que el tiempo de los hombres de verde ya pasó hace mucho. Al final, lo que queda es un sentimiento de traición que late en el pecho de quienes una vez creyeron que su música era la banda sonora de la esperanza. El conflicto más amargo para Silvio no vino de una crítica extranjera, sino de su propia sangre, de ese hijo que decidió no heredar las cadenas del pensamiento único. Silvito el Libre se convirtió en la antítesis de todo lo que su padre defendió, eligiendo el camino del rap crudo y la verdad sin filtros en lugar de la trova complaciente. Cuando Silvito decidió unirse a Aldo y el B, formando esa fuerza telúrica que fueron los aldeanos, el quiebre familiar se volvió una metáfora de la ruptura nacional. Mientras el padre cenaba con la élite, el hijo gritaba las verdades de un pueblo oprimido en azoteas y conciertos clandestinos que hacían temblar al Ministerio de Cultura. No debe haber sido fácil para el trovador del régimen ver cómo su descendencia directa lo señalaba como cómplice de la opresión que ellos combatían con rimas. Silvito buscó en el hip hop la honestidad que ya no encontraba en la casa de un padre entregado a las directrices de un partido que asfixia. Esa decisión de marchar con los aldeanos fue el golpe más fuerte que recibió el ego de un hombre acostumbrado a ser el referente moral de la juventud revolucionaria. Es la historia de un padre que se quedó en la mentira cómoda y un hijo que prefirió el exilio y la lucha frontal por la libertad de su gente. Hubo momentos de una ironía lacerante, donde el padre tuvo que bajar la cabeza y utilizar su cercanía con el poder para rescatar al hijo rebelde de las garras del mismo sistema que él promovía. Silvio Rodríguez, el amigo personal de Fidel, tuvo que verse en la posición humillante de rogarle al dictador para que sacaran a Silvito de la prisión. Esas llamadas y cartas al despacho del comandante son la prueba máxima de que el comunismo no respeta ni a los hijos de sus propios íconos cuando estos deciden pensar por sí mismos. Resulta paradójico que el hombre que le cantaba a la revolución tuviera que pedir clemencia a los carceleros de su propio hijo por el pecado de decir la verdad. Cada vez que Silvito caía preso por sus letras, el mundo veía la hipocresía de un sistema que encarcela el arte mientras premia al artista que se arrodilla. Silvio sabía perfectamente que si su hijo no fuera el hijo de Silvio, el destino de ese joven hubiera sido mucho más oscuro y permanente en las celdas de Villa Marista. Fue un ruego silencioso, una transacción de favores entre la cúpula y su cantante favorito para evitar que el escándalo familiar manchara la imagen de la supuesta utopía. El pueblo cubano observaba esto con una mezcla de desprecio y lástima, entendiendo que las reglas del juego nunca son iguales para los de arriba. No podemos olvidar que Silvio Rodríguez y Pablo Milanés fueron, por décadas, los rostros musicales que le vendieron al mundo la cara amable de una dictadura feroz. Eran los embajadores culturales de Fidel Castro, los encargados de ponerle música a la exportación de una ideología que terminaba en paredones y persecución. Mientras ellos viajaban por el mundo con sus guitarras, el cubano común tenía prohibido salir de la isla y era castigado por escuchar música que no fuera la autorizada. Pablo, con el tiempo, fue encontrando el camino de la autocrítica y comenzó a distanciarse de ese poder que una vez lo utilizó,
ganándose el respeto de muchos. Pero Silvio se mantuvo firme en su pedestal de soberbia, defendiendo lo indefendible incluso cuando los propios cubanos ya no tenían que comer. Esa alianza entre el arte y la bota militar es una de las manchas más profundas en la historia cultural de Cuba que el exilio nunca podrá perdonar. Fueron los encargados de endulzar el oído de los intelectuales extranjeros mientras en la isla se silenciaba a cualquier voz que no siguiera la partitura oficial. Hoy, esa complicidad se paga con el repudio de una generación que ha despertado y que ya no se deja engañar por canciones bonitas cargadas de veneno ideológico. El sentimiento que hoy domina la relación de la diáspora y de los cubanos de adentro hacia Silvio es uno de repudio absoluto y profundo. Se le ve como el vocero de una gerontocracia que se aferra al poder mientras el país se desmorona en una crisis humanitaria sin precedentes. Para el cubano que tuvo que lanzarse al mar en una balsa, las letras de Silvio suenan a burla, a una desconexión total con el sufrimiento del exiliado. No hay poesía que valga cuando se apoya a un gobierno que separa familias y que condena a los suyos a la miseria eterna. El desprecio no es solo por sus canciones, sino por su silencio cómplice ante las palizas a las damas de blanco o la represión de los jóvenes artistas. Es el rostro de la impunidad de quienes viven en mansiones y tienen asegurada la mesa mientras el resto de la nación sobrevive de milagros. La figura de Silvio se ha convertido en el recordatorio constante de que el talento sin ética es simplemente una herramienta más de propaganda. Por eso, cuando se escucha su voz en algún rincón de Miami o de Madrid, el rechazo es inmediato, como quien rechaza un recordatorio de la pesadilla de la que logró escapar. El comunismo en Cuba ha sido un experimento de crueldad que ha utilizado a sus artistas más brillantes para maquillar la fealdad de la represión. Silvio Rodríguez aceptó ese papel de buena gana, convirtiéndose en el bardo de un régimen que destruyó la economía y el tejido social de una nación próspera. A sus años, Silvio Rodríguez goza de una salud envidiable, una longevidad que parece una broma pesada para un pueblo que ve a sus ancianos morir por falta de medicinas. Mientras él camina por sus jardines cuidados, hay abuelos cubanos que no tienen una aspirina para el dolor o un vaso de leche para desayunar. Esa salud que ostenta es el resultado de pertenecer a esa élite que tiene acceso a clínicas privadas y nutrición de primera, lejos de la libreta de abastecimiento. Es doloroso ver cómo los que han causado la ruina nacional lucen rozagantes mientras el pueblo está flaco y cansado de tanta lucha por la supervivencia. Silvio sigue ahí, con más vitalidad que muchos jóvenes que han perdido la esperanza y solo piensan en cómo escapar de la cárcel de cristal que él ayudó a construir. Su longevidad es vista por muchos como un castigo divino, un recordatorio de que los responsables del desastre siguen aquí, viendo cómo todo se quiebra desde la comodidad de su estatus. Es la injusticia biológica de un sistema donde la cúpula vive siglos mientras la base se consume en la precariedad más absoluta. La salud de Silvio no es motivo de alegría para un pueblo que siente que él ha vivido a costa de la energía y los sueños de varias generaciones. El exilio cubano es una fuerza viva que no olvida y que lleva consigo las cicatrices de cada injusticia cometida en nombre de la revolución. Para el cubano que vive en Yalea, en Madrid o en cualquier parte del mundo, Silvio es la voz que justificaba su expulsión de la patria. El concepto de gusano que él y sus jefes popularizaron para humillar a quienes se iban, hoy se les devuelve como un boomerang de dignidad y éxito fuera de las fronteras controladas. La vinculación de Silvio con el aparato represivo es lo que impide que su música pueda ser disfrutada sin el filtro de la política y el sufrimiento humano. El exilio es la prueba viviente del fracaso de ese comunismo que él tanto defiende en sus blogs y entrevistas desde su retiro dorado. Cada balsero que llegó a tierra firme es un testimonio de la mentira que Silvio se encargó de musicalizar durante más de medio siglo. El desprecio que siente la comunidad cubana en el exterior no es por envidia, sino por la profunda decepción de ver un talento entregado a la tiranía.
Es un repudio que trasciende lo artístico y se convierte en una cuestión de moral básica frente a la destrucción de una nación entera. Al mirar el futuro, queda claro que el legado de Silvio Rodríguez estará siempre manchado por su lealtad ciega a los dictadores que asfixiaron a Cuba. No se puede hablar de su música sin mencionar las celdas de castigo, las prohibiciones religiosas y la falta de libertad de expresión que él nunca denunció. La historia será implacable con aquellos que tuvieron la oportunidad de ser luz y prefirieron ser el velo que ocultaba la oscuridad de un régimen autoritario. Los jóvenes cubanos de hoy prefieren el ritmo de la libertad, las voces de quienes están en la calle sufriendo con ellos, y no la trova de escritorio de quien no sabe lo que es el hambre. Silvio se queda solo con sus recuerdos y su cúpula, mientras un pueblo entero empieza a escribir una nueva canción donde él ya no tiene estrofas. La narrativa de la revolución se ha agotado y con ella se va la relevancia de quienes fueron sus máximos defensores en el ámbito cultural. La Cuba que viene será una Cuba sin amos y sin poetas oficiales, donde la música sirva para unir y no para dividir entre revolucionarios y traidores. El tiempo de la guitarra cómplice está llegando a su fin para dar paso a la voz auténtica de un pueblo que ya decidió ser libre por encima de cualquier consigna. Espero que esta reflexión sirva para poner en perspectiva lo que muchos sentimos cuando vemos a figuras que pudieron ser grandes y prefirieron la pequeñez de la servidumbre ideológica. La historia de Silvito el Libre contra la sombra de su padre es la historia de la Cuba moderna, una lucha generacional por la verdad y la autonomía del alma. Gracias por acompañarme en este recorrido por las verdades que a veces duelen, pero que son necesarias para entender el abismo en el que nos encontramos. No olviden que la verdadera patria no se hace con canciones obligatorias, sino con el respeto a la libertad de cada individuo para elegir su propio camino. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos analizando la realidad de nuestra isla y buscando siempre la luz entre tanta sombra acumulada. Que la música sea siempre para liberar y nunca para encadenar, y que la próxima vez que hablemos de Cuba, sea para celebrar su libertad total. Un abrazo fuerte a todos los cubanos, estén donde estén, porque la patria nos une más allá de cualquier ideología impuesta. Hasta pronto y sigamos adelante con la cabeza alta.